Bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass sobre enfoques diferenciales en el proyecto de Educación con Justicia Social. A lo largo de esta sesión vamos a explorar sobre los principios fundamentales que orientan la educación desde una perspectiva que promueve la equidad, la inclusión y la justicia para todas y todos, reconociendo y valorando esa diversidad de experiencias y contextos de vida. Los enfoques diferenciales tienen como propósito no solo buscar la igualdad en el acceso a la educación, sino también la construcción de esos procesos de formación que respondan a las necesidades y particulares específicas de cada territorio, comunidad étnica y de género, para poder superar las barreras estructurales que han generado desigualdades en gran parte del territorio colombiano. En esta clase profundizaremos en cómo los enfoques diferenciales nos permiten entender y diseñar estas intervenciones educativas que sean mucho más inclusivas. Igualmente, también analizaremos cómo la educación puede llegar a ser una herramienta transformadora en la búsqueda de una sociedad más justa, reconociendo que cada persona tiene realidades y trayectorias distintas que requieren respuestas específicas. Exploraremos estrategias pedagógicas y políticas públicas que desde un enfoque de justicia social buscan hacer del aula un espacio donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente sin importar su contexto. Les invito a participar activamente, a reflexionar sobre sus propias experiencias y a pensar en cómo podemos implementar estos principios en nuestras prácticas educativas para contribuir a un mundo más equitativo y justo. Al finalizar esta masterclass, esperaremos que puedan reconocer la importancia de estos enfoques en sus prácticas educativas y que cada uno de los roles del proyecto que están inmersos en este proyecto y que se sientan motivados a ser esos agentes de cambio dentro de sus comunidades y contextos educativos. Como se los decía anteriormente, esta masterclass está diseñada para profundizar en los conceptos y en la aplicabilidad de los enfoques diferenciales dentro de los procesos formativos del proyecto Educación con Justicia Social. Entonces, a partir de ese análisis conceptual y normativo, buscamos esa comprensión y el papel que desempeñan estos enfoques en el proyecto, dentro del proyecto. Y vamos a reconocer nuestra responsabilidad como agentes de cambio, ya sea como participantes, como docentes, como asistentes operativos o como parte del equipo coordinador. La división de esta masterclass, su estructura está compuesta a través de 4 componentes y cada uno nos va a permitir tener una comprensión integral de los enfoques diferenciales. El primer componente es la guía ABC de enfoques diferenciales. Esta la construyó nuestro equipo pedagógico a través de los profesionales de enfoque diferencial y aquí hablaremos sobre esa guía base, donde ustedes la pueden encontrar y de qué va a estar compuesta. El segundo componente es el marco legal e histórico del contexto colombiano. Aquí nos enfocaremos en los antecedentes históricos que han dado forma a la implementación de los enfoques diferenciales en el caso colombiano específicamente, desde el marco normativo, que nos va a permitir conocer el contexto y el acuerdo de paz para traer esa gran importancia y cómo se fueron desarrollando paulatinamente los enfoques y más en las políticas públicas que desde el Estado colombiano se están aplicando actualmente. El tercer componente es el marco conceptual de los enfoques diferenciales desde la apropiación del proyecto Educación con Justicia Social. En esta parte se profundizará en cómo los enfoques diferenciales se conectan directamente con el proyecto para poder comprender cómo se integran en los objetivos y metodologías que se pueden aplicar desde nuestros roles específicos. El cuarto componente es la incorporación de los enfoques diferenciales
Aquí realmente se va a hacer una invitación a cada uno de ustedes para que profundicen en esa incorporación de los enfoques diferenciales para que se puedan adaptar a nuestras prácticas y acciones en los principios que rigen nuestro proyecto. ¿Cuáles son esos principios? Equidad y justicia social. La idea al finalizar esta sección es que cada persona dentro de su rol cuente con los conceptos claros para que pueda integrarlos en sus actividades cotidianas, generando cambios significativos dentro de su entorno. Esta experiencia formativa desde lo teórico y desde la conceptualización nos va a permitir asegurar una comprensión profunda y aplicable de los enfoques diferenciales. El proyecto Educación con Justicia Social está basado en procesos de formación en igualdad, equidad y no discriminación con enfoques diferenciales. En esta tercera fase del proyecto se impartirán 2 procesos formativos presenciales en cada uno de los 26 municipios priorizados. Nuestro primer proceso de formación es el diplomado en gerencia de proyectos sociales y contratación pública con énfasis en pueblos étnicos, y nuestro segundo proceso es formulación y gestión de los recursos en los proyectos de inversión social con enfoque de género. Listo. Nuestra guía base es la guía ABC de enfoques diferenciales. Esta la podemos encontrar todos y todas en la plataforma de educación con justicia social. Es muy importante que todos podamos acceder a ella, la leamos, ya que tiene el contexto sociológico colombiano. Ahí también podemos mirar cómo los enfoques diferenciales, el proyecto de educación con justicia social se apropia de esa perspectiva y de esa metodología para poderla aplicar en cada uno de nuestros procesos formativos, y asimismo van a encontrar esas recomendaciones y orientaciones pedagógicas para que las podamos implementar. Aquí voy a dejar de compartir. Y los voy a compartir específicamente esa plataforma. La plataforma, si hacemos parte del equipo docente, esta sería la plataforma donde vamos a ingresar. En esta plataforma, como ustedes se pueden dar cuenta, podemos acceder a los 2 procesos de formación. Uno es el diplomado y el otro es el curso. Si ustedes hacen parte del equipo docente del diplomado, ustedes ingresan al diplomado, y si hacen parte del equipo docente del curso, ingresan al curso. Entonces, vamos a hacer una práctica. Entonces, digamos, yo soy docente del diplomado, ingreso, le doy a la opción entrar. Cuando ingresamos ya como tal al diplomado, ahí nos va a generar todo el contenido que tiene pedagógico el diplomado en su rol como docente. En la parte de abajo van a encontrar los contenidos del programa, y ahí cada uno de nosotros va a poder acceder. En las guías ABC de tercera fase le dan la opción ir a la carpeta. Y ahí encontramos nuestra guía ABC de enfoques diferenciales, donde la pueden acceder a ella. Igualmente, si son participantes, ustedes asimismo van a poder compartir
Entonces, aquí ingresamos a la plataforma, si somos participantes de cada uno de nuestros procesos formativos, ya sea del diplomado o del curso. Ustedes aquí también, por ejemplo, aquí accedemos como participantes al diplomado y aquí está en la parte de abajo todos los contenidos del programa y en la parte guías ABC tercera fase le dan ir a la carpeta y ahí mismo se encuentra el ABC de enfoques diferenciales. Y asimismo, cada uno de nosotros podrá acceder como tal a esta guía base. Listo, entonces ya volviendo de nuevo a nuestra presentación de la masterclass. Nos ubicamos a nuestro segundo componente. Que va a tratar sobre el contexto colombiano. Listo. Entonces, aquí en esta parte entendemos que el conflicto armado colombiano es uno de los más prolongados en América Latina. Se originó a partir de la década de los 60 y ha estado marcado por la presencia de guerrillas, paramilitares, el Estado y en estas últimas décadas por grupos narcotraficantes. A lo largo de más de 50 años ha tenido profundos raíces sociales, económicas y políticas como tal este conflicto. Las causas de este conflicto fueron totalmente estructurales y tienen sus raíces en la desigualdad social, la concentración de tierras y la exclusión política. Durante el siglo XX y a comienzos de este siglo XXI, las tensiones entre los terratenientes y campesinos se exacerbaron por la falta de una reforma agraria integral y justa, también igualmente por la inequidad en el acceso a los recursos. Esto generaron que en varias partes de Colombia diera pie para la insurgencia. ¿Cuáles fueron esos actores que se pueden como tal especificar dentro del conflicto armado colombiano? Pues en este caso se encuentran las fuerzas insurgentes, que son principalmente las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que surgieron con reivindicaciones de justicia social y de reforma agraria. Los grupos paramilitares surgieron específicamente en la década de los 80 como reacción a esa insurgencia y a menudo fueron vinculados con intereses de grandes terratenientes y del narcotráfico. Otro actor principal es el Estado, tanto como el Ejército Nacional, como con políticas de seguridad y también en esos procesos de negociación. Otro de los actores es el narcotráfico. Este es un actor clave porque ha financiado diferentes grupos armados ilegales y también ha exacerbado la violencia en gran parte de nuestro territorio colombiano. Las dinámicas del conflicto permeó a toda Colombia, afectando principalmente a la población rural, causando desplazamientos masivos, violaciones a los derechos humanos y crisis humanitarias. Igualmente se utilizaron técnicas de terror como fueron las masacres, los secuestros, la extorsión, las desapariciones forzadas. Este conflicto dejó como tal más de 9 millones de víctimas, incluyendo desplazados internos, desaparecidos y muertos. Esto profundizó en la sociedad colombiana que el tejido social como tal se fracturara y que hubiera como tal una brecha entre el Estado y las poblaciones diversas. Es ahí cuando aparece nuestro acuerdo de paz firmado entre el gobierno
colombiano y las FARC en el 2016. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Como tal, uno de los mayores desafíos y retos que trajo este acuerdo era principalmente la reconstrucción de la paz a través de la reintegración de los excombatientes, la justicia transicional y la disminución de la violencia residual que aún persiste en nuestros días. Es por eso que en la primera parte del acuerdo se establece la reforma rural integral. Es una de las partes más fundamentales, ya que su objetivo principal es transformar las condiciones estructurales del campo colombiano, que han sido fuente de desigualdad, pobreza y violencia, especialmente en estas zonas fueron donde más afectó el conflicto. Esta reforma rural integral busca mejorar las condiciones de vida en el campo y garantizar el acceso a la tierra, fomentando la equidad, el desarrollo sostenible y la justicia social. Es ahí donde surgen los PEDET, programas de desarrollo con enfoque territorial, para priorizar esas zonas que estuvieron más afectadas por el conflicto, donde la presencia estatal era muy débil y sus economías básicamente eran ilegales, como los cultivos ilícitos. Los PEDET son instrumentos de planificación y gestión que nos ayudan a través de las políticas públicas del Estado, implementar programas y planes de desarrollo que beneficien a esos territorios. A continuación, les voy a mostrar esos PEDET, cómo funcionan actualmente en este mapa. Los que están con colores son esas 16 subregiones priorizadas. Prácticamente son 170 municipios que hacen parte de 19 departamentos de Colombia. Junto con eso, en el acuerdo de paz también es importante el capítulo étnico, porque desde ahí el Estado colombiano, desde sus políticas públicas y programas, identifica esas necesidades y características particulares de cada una de las poblaciones. Por medio de esta perspectiva y metodología, se usa gracias al enfoque diferencial para poder reconocer e identificar esas identidades. Para llegar a este análisis, vamos a comprender que en este capítulo étnico se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros como actores principales para la construcción de paz. Entonces, al reconocer estos pueblos y estas comunidades, estos derechos colectivos, desde su autonomía, desde su territorialidad y desde su gobernanza, vamos a respetar sus cosmovisiones, sus saberes ancestrales, su cultura y estructuras políticas propias. Y esto nos va a permitir y le va a garantizar al Estado colombiano que estas poblaciones participen activamente en estos acuerdos de paz. ¿Listo? Para llegar al análisis de cómo se aplica esta perspectiva en las políticas públicas de Colombia y más que todo en el proyecto de educación con justicia social, primero vamos a comprender de dónde surgen esos enfoques diferenciales, desde qué teorías, y también es importante comprender desde cuáles países fueron los pioneros en su implementación y cómo tomó importancia en el caso colombiano. Para hablar de enfoques diferenciales, primero que todo, tenemos que hablar del concepto de enfoque de derechos. Este concepto se refiere y toma como referencia la dignidad, la universalidad, la igualdad y la no discriminación, de donde se derivan acciones preferenciales y diferenciales hacia los grupos vulnerables o excluidos de la sociedad.
Estos postulados sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario lleva implícito el reconocimiento de la diferencia, las diversidades, la interculturalidad, el pluralismo, la desigualdad y converge y se adapta en la política y derecho de cada Estado-nación, porque cada Estado-nación tiene unas particularidades específicas. Por ende, para poder llegar a esas necesidades y poderlas solucionar, se le da la prioridad a partir de los principios de los derechos humanos, que fue un tema central y una de esas iniciativas que se pretendía reformar a través de las Naciones Unidas en 1997. Entonces, es de gran importancia las Naciones Unidas. En el caso colombiano, como Estado-nación tiene unas particularidades específicas, entonces un ejemplo de ese concepto de enfoque de derechos aplicado a nuestro Estado-nación es a través de la Constitución Política de 1991. Ahí es cuando ese enfoque de derechos se aplica a través de las normatividades y a través de programas, planes y políticas públicas. El enfoque de derecho lleva implícitos valores éticos y normativos que requieren ser instrumentalizados, pero no solo para la superación de la pobreza o el mejoramiento del bienestar, sino también para el reconocimiento de las personas con capacidades y posibilidades de aportar a su propio desarrollo y a la sociedad. Entonces ahí es cuando el enfoque diferencial surge como esa construcción cultural e histórica en la que confluye la necesidad de reconocer y tener en cuenta la identidad, la diversidad y esas diferencias individuales y de colectivos como titulares de derechos, con el fin de adoptar medidas que hagan real y efectiva esa igualdad. Las primeras referencias sobre enfoques diferenciales aparecen a finales del siglo pasado y toman mayor fuerza en la primera década del presente siglo, del siglo XXI. En este mundo contemporáneo se han presentado diferentes situaciones sociales en muchas partes, en muchos países, como en África, Europa y aquí mismo en América han habido diferentes situaciones que han hecho que estos enfoques diferenciales tomen una gran relevancia y un gran interés porque nos permiten apoyar y exigir esos derechos. Entonces, se invocó como una necesidad urgente de implementar los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y sobre el derecho internacional humanitario, y es ahí cuando el enfoque diferencial se da como respuesta. En los años 90 del siglo XX y en los primeros del presente siglo, como ya lo había mencionado anteriormente, se establecen esos diversos soportes y referentes teóricos y conceptuales sobre los enfoques diferenciales. Es así como vamos a mostrar las diferentes nociones que se han dado a través de la academia, a través de los teóricos, sobre qué es enfoque diferencial. Entonces, en este momento voy a leer lo que algunos autores han descrito o lo han conceptualizado. Desde la Asociación para el Trabajo Interdisciplinario, la ATI, en 1985, lo conceptualizó de la siguiente manera. El enfoque diferencial involucra las condiciones y posiciones de las distintos actores sociales como sujetos o sujetas de derecho desde una mirada de grupo socioeconómico, género, etnia e identidad cultural y de las variables implícitas en el siglo XX: vital, niñez, juventud, adultez y vejez. ¿Listo? Ahora vamos a leer el concepto de Vaquero en el 2009. El enfoque diferencial lleva implícito
el derecho a ejercer una ciudadanía desde la diferencia en escenarios de una democracia participativa, de inclusión igualitaria de ciudadanos y ciudadanas en la escena política y en la toma de decisiones en la esfera íntima y privada y pública. Otro concepto es la ACNUC en el 2010. Toman el enfoque diferencial, ahí dicen que tiene un doble significado. Es a la vez un método de análisis y una guía para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o poblaciones considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y protección de los derechos de la población. ¿Listo? Entonces, aquí nos damos cuenta que estas definiciones o estas nociones tienen en común que los enfoques diferenciales buscan el reconocimiento de los diferentes grupos socioeconómicos como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales y lideresas sociales, indígenas, afrodescendientes y grupos de LGTBI. Miembros de organizaciones sindicales, defensor de los derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzados. Entonces, en este momento, ahí entendemos que estos grupos tienen unas características especiales que requieren atención especial por parte del Estado para estar en esta situación de igualdad. Uno de los países, asimismo, estas nociones, como lo dice aquí el Ministerio de Salud y Protección Social, dicen que estas nociones parten de las dinámicas sociales y la construcción cultural e histórica o de características económicas, biológicas y sociales, que confluyen en términos generales en la necesidad como tal de reconocer y tener en cuenta esa identidad, esa diversidad y esas diferencias de tanto de los individuos como de los colectivos, que son garantes y tienen su calidad como titulares de derecho. Los primeros países pioneros en su implementación, en este caso encontramos a los Estados Unidos. Ellos, a través de sus políticas de acción afirmativas, buscaban implementar y buscaban reconocer las diferencias raciales, étnicas y de género que se dieron a través de los diferentes movimientos sociales y que luchaban por esos derechos civiles en los años 60. Entonces ahí se buscaba corregir todas esas desigualdades sistémicas a través de políticas que favorecían a esos, o sea, que favorecieran a esos grupos que históricamente habían sido marginados. Entonces Estados Unidos, a través de los enfoques diferenciales, buscaba como tal ese reconocimiento. Otro de los países que fueron pioneros en su implementación fue Sudáfrica. Después del apartheid, Sudáfrica implementó los enfoques diferenciales, principalmente a través de sus políticas de acción afirmativa y de justicia transicional. Estas medidas como tal permitieron reparar las profundas desigualdades económicas y sociales generadas por el régimen de segregación racial. Otro ejemplo es en Canadá. Canadá también es un país pionero en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en la creación de políticas diferenciales que aborden las particularidades de estos grupos a través de la Ley de Derechos de los Indígenas, que es muy importante, que también, si ustedes quieren profundizar en este tema, que por favor lo puedan consultar, y los acuerdos que se llegaron de autodeterminación son ejemplos claros de los enfoques diferenciales en cómo Canadá los pudo implementar dentro de sus políticas y dentro de sus normatividades.
En el caso colombiano, Colombia, como tal, los enfoques diferenciales están totalmente ligados al contexto del conflicto armado y posteriormente a la búsqueda de paz y de reconciliación. Como tal, Colombia ha avanzado en la creación de políticas diferenciales que reconocen esas particularidades de varios grupos, en especial los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las mujeres. En este caso, como ya lo había dicho anteriormente, la Constitución de 1991 el primer ejemplo de donde se aplicó el concepto de enfoque de derechos. Entonces, aquí se crea un hito al reconocer explícitamente la diversidad étnica y cultural del país. Se crean espacios legales específicos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos a través de los resguardos o a través de los consejos comunitarios. Ya después, con el acuerdo de paz en el año 2016, los enfoques diferenciales es cuando totalmente se apropian de esa perspectiva y metodología y la empiezan a aplicar. El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC incluye los enfoques diferenciales para asegurar esas necesidades específicas de las mujeres, de las víctimas, de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Fueron consideradas en la implementación de las políticas post-conflicto, por ejemplo, como con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, han adoptado este enfoque diferencial para atender a las comunidades marginadas por la guerra. Igualmente, con la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es otro ejemplo clave de la implementación de los enfoques diferenciales en Colombia. Aquí reconocieron la situación particular de mujeres, niños, personas LGBTI y comunidades indígenas y afrocolombianas que han sido afectadas por el conflicto armado, estableciendo medidas especiales para garantizar sus derechos. También han habido políticas de género. Colombia ha desarrollado el enfoque diferencial de género, reconociendo la violencia específica que sufren las mujeres y la población LGTBI en el contexto del conflicto armado y en la vida cotidiana. Entonces, el enfoque diferencial tiene el propósito de garantizar que la implementación de las medidas acordadas de los acuerdos de paz sea inclusiva, justa y equitativa, teniendo en cuenta las particularidades de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado. Con ello, esta implementación de las políticas públicas y de desarrollo rural debe respetar esas particularidades culturales y sociales de los pueblos étnicos. Es ahí cuando aparece este proyecto, el proyecto de educación con justicia social, que emerge como este pilar fundamental para transformar las dinámicas sociales y crear oportunidades de desarrollo y capital humano dentro de los territorios. Recordemos que el proyecto tiene priorizado 26 municipios y a través de espacios y procesos de formación que nacen y se configuran a partir de esas necesidades y particularidades específicas de cada municipio, junto con la perspectiva y metodología de los enfoques diferenciales, va a permitir establecer que nuestra educación sea inclusiva e intercultural en cada uno de esos municipios. Antes de ir a la conceptualización de los enfoques, vamos a traer un concepto desde la sociología y desde las ciencias sociales, que es el concepto de la otredad. Este concepto
como tal nos va a permitir a cada uno de nosotros comprender esas realidades de nuestros participantes a través de nuestros procesos formativos. Este concepto se toma como una herramienta de ayuda para poder aplicar los enfoques diferenciales para reconocer ese reconocimiento étnico, de género, territorial y de discapacidad en los territorios priorizados. La otredad, aquí se ve como ese reconocimiento de la otra persona que es diferente a mí, distinto a mí, pero no por eso yo lo voy a discriminar o lo voy a invisibilizar, voy a discriminar ese sistema de creencias, ese sistema de valores que es totalmente distinto a mí. La otredad me va a permitir reconocer en cada persona, en cada participante, esas identidades que pueden emerger en ellas, esos saberes, esos conocimientos, su memoria ancestral e histórica, su cultura, sus formas de relacionarse con el territorio, que a veces son muy distintas a las nuestras, son muy distintas en esas formas occidentales, como nos relacionamos muchas veces las personas que estamos en las ciudades principales, a cómo esas personas se relacionan con su territorio desde una cosmovisión y desde una espiritualidad. Igualmente, la otredad nos va a permitir el reconocimiento de que cada persona hace parte de un contexto socioeconómico y político específico y también tiene unas características biológicas e identitarias específicas. La otredad nos va a permitir entender que todos hacemos parte de esa diferencia. Esa persona tiene un sistema, unos valores distintos a los míos, pero yo también hago parte de esa diferencia. Y así voy a llegar a ese reconocimiento, a esa sensibilidad y al respetar como tal esas identidades. Y así no vamos a correr el riesgo de llegar como tal a la discriminación, al racismo, a la exclusión y a esos prejuicios de creencias. Entonces, los enfoques diferenciales desde el proyecto de educación con justicia social lo tomamos como una perspectiva y una metodología que nos va a permitir reconocer, valorar y respetar la diversidad de las personas, identificando sus características particulares y sus contextos específicos. ¿Y todo esto para qué? Pues para que nuestros procesos de formación estén en igualdad, equidad y no discriminación. Ahora, desde el proyecto de educación con justicia social, tomamos los enfoques diferenciales desde 5 específicamente, que sería el enfoque de género, el enfoque territorial, el enfoque de discapacidad, el enfoque étnico y el enfoque de interseccionalidad. Entonces, a continuación, vamos a conceptualizar cada uno de los enfoques que nos apropiamos como proyecto. Listo, acá el enfoque de género es una perspectiva analítica que busca comprender y abordar las desigualdades que surgen de esas construcciones sociales y culturales sobre las diferencias entre hombres, mujeres y personas con diversas identidades de género. Todas las personas, cada una de las personas se les debe reconocer desde la sensibilidad, desde el respeto, esas características específicas a través de 3 categorías: el sexo, la identidad de género y la orientación sexual. Entonces, a continuación vamos a explicar estas categorías que nos van a permitir, como lo dije anteriormente, identificarlas en cada una de las personas. Entonces, la categoría del sexo es una categoría netamente biológica que permite la diferenciación entre hombres, mujeres y personas intersexuales.
de acuerdo a esas diferencias físicas, anatómicas, hormonales, fisiológicas y genéticas de los cuerpos humanos. En cambio, la identidad de género es una percepción interna y profunda de cada una de las personas que tiene sobre su propio género, que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Aquí se incluye una amplia gama de identidades, más allá de esas categorías tradicionales de masculino y femenino, y se incluyen categorías como género cis, trans, no binario, género fluido, entre otros. Aquí voy a dar un ejemplo, me voy a tomar a mí como ejemplo. Yo soy Andrea Valenzuela, mi sexo es mujer y mi identidad de género coincide con mi sexo asignado al nacer, que es mujer. Entonces, por ende, mi género es cisgénero porque mi identidad de género coincide con el sexo que fui asignada al nacer. ¿Listo? En algunas ocasiones, algunas personas su identidad de género no coincide con su sexo al nacer. Por ejemplo, un hombre, su sexo es hombre, pero su identidad de género es femenina. Entonces, en ese caso, él sería una mujer trans, su identidad sería una mujer trans. ¿Listo? Y su sexo sería hombre. Por otro lado, está la orientación sexual. Aquí esta categoría tiene una característica muy personal, fundamental, que debe ser respetada y protegida porque es algo muy privado de cada persona, ya que se define como esa capacidad que tiene una persona de sentir profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas del mismo sexo, de un sexo diferente o de más de un sexo, así como la capacidad de tener relaciones íntimas y sexuales con estas personas, y estas orientaciones se reconocen como heterosexuales, homosexual, bisexual, pansexual, entre otros. ¿Listo? Vamos con el enfoque territorial. El enfoque territorial dentro del proyecto de educación con justicia social se centra en reconocer y valorar estas particulares de los distintos territorios y comunidades donde se van a implementar nuestros procesos de formación. Este enfoque parte de la premisa de que las dinámicas sociales, culturales, económicas y ambientales varían de un territorio a otro y que dichas particularidades deben ser reconocidas para ofrecer respuestas educativas pertinentes y contextualizadas. Cada territorio tiene una identidad propia, marcada por su historia, cultura, geografía y estructura social. El enfoque territorial busca entender esas características para adaptar las metodologías y contenidos educativos de manera que respondan a esas necesidades y aspiraciones locales, en lugar de aplicar soluciones genéricas o descontextualizadas. Asimismo, también aquí hay un reconocimiento a esos saberes locales y comunitarios que son fundamentales para la construcción de una educación justa y equitativa. Entonces, por lo tanto, aquí se promueve una relación de diálogos de saberes entre esos conocimientos locales y los contenidos educativos formales de los procesos de formación, ya sea el diplomado o el curso, y aquí se valoran esas experiencias y saberes de las comunidades para que emerjan dentro de nuestros procesos formativos. En resumen, este enfoque territorial en este proyecto busca garantizar que la educación no solo sea inclusiva en términos de género, étnicos, sino también en términos de territorio, para poder generar transformaciones reales en cada contexto específico.
El enfoque étnico, aquí dentro del proyecto, se centra en reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica y racial de las poblaciones con las que trabajamos, especialmente en contextos donde conviven pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y comunidades RON. Este enfoque parte de la necesidad de garantizar una educación inclusiva y que valore las identidades étnicas y promueva el derecho a una educación que refleje y preserve y fomente la diversidad cultural. Aquí se habla de una interculturalidad que es la que nos va a permitir visibilizar esas historias, las lenguas, tradiciones, cosmovisiones y formas de vida de los distintos grupos étnicos y asegurar que estas dimensiones se integren de manera significativa en nuestros procesos educativos. Lo intercultural igualmente nos va a permitir fomentar el respeto mutuo, el diálogo entre culturas y el aprendizaje compartido, tanto de esas lenguas originales como de los saberes ancestrales que son de gran importancia para nuestro proyecto. Este enfoque también tiene una dimensión de justicia social y de reparación histórica en el sentido que muchos de los grupos étnicos en Colombia históricamente han sido marginados y excluidos de esos sistemas educativos formales. Entonces aquí con nuestro proyecto nosotros reconocemos esos sucesos de discriminación y hacemos que a partir del proyecto vamos a construir una educación inclusiva e intercultural a través de ese reconocimiento. En resumen, el enfoque étnico en el proyecto asegura que la educación sea una herramienta transformadora para las comunidades étnicas, respetando sus derechos, preservando su cultura y fortaleciendo la identidad, mientras contribuye a esa cohesión social en la diversidad. El enfoque de discapacidad dentro del proyecto de educación con justicia social busca garantizar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, reconociendo sus derechos y capacidades. Este enfoque parte del principio de que la discapacidad no debe ser vista como una limitación para la participación educativa, sino una característica que requiere de ajustes y apoyos específicos para garantizar el aprendizaje en condiciones de igualdad. Se trabaja para identificar y eliminar esas barreras que impiden la participación plena de las personas con discapacidad en el ámbito educativo y todo nuestro equipo coordinador generamos un contenido pedagógico o una información oficial que sea accesible para cualquier tipo de persona. El enfoque del proyecto contempla esta diversidad desarrollando estrategias que respondan a las necesidades particulares de cada tipo de discapacidad. Aquí no se trata que demos una solución única, sino que se dan un conjunto de medidas que nos van a permitir dar respuesta adecuada a cada una de esas situaciones específicas. Por eso mismo contamos con profesionales encargados como el equipo de enfoques diferenciales para atender este tipo de situaciones. En este sentido, el proyecto de educación con justicia social no solamente se va a enfocar en asegurar el acceso a la educación, sino también en transformar esas condiciones en las que se desarrolla, promoviendo un sistema educativo que no discrimine, que valore la diversidad como un recurso para el aprendizaje colectivo. Listo. Vamos con nuestro enfoque de interseccionalidad. Este es nuestro último enfoque. Este enfoque dentro del proyecto reconoce que las desigualdades y las injusticias no solamente se pueden analizar a través de solo un eje de discriminación o de privilegio, sino que estas se producen en la intersección
de múltiples factores, como el género, la etnicidad, la discapacidad, la orientación sexual, entre otros aspectos identitarios. Por lo tanto, este enfoque se utiliza para entender cómo diversas formas de opresión o privilegio interactúan y se refuerzan mutuamente, generando realidades complejas que requieren respuestas educativas integrales y contextuales. Vamos a hacer una serie de ejemplos. El primer ejemplo, una mujer indígena de una determinada comunidad tiene una discapacidad y enfrenta formas de discriminación que no solamente las podemos entender desde el enfoque de género, sino o de etnicidad o de discapacidad de manera aislada, sino que tenemos que interactuar todos estos factores para poder reconocer a esta mujer dentro de una comunidad, dentro de una discapacidad y dentro de un enfoque de género. Esto nos va a permitir, como tal, reconocer esta complejidad para abordar de manera adecuada los múltiples factores o las múltiples formas de exclusión y de vulnerabilidad. Otro ejemplo es un hombre afrodescendiente. Él puede enfrentar una discriminación racial, pero puede tener privilegios por su género, por ser hombre. Entonces ahí es cuando analizamos y a través de este enfoque de la interseccionalidad nos permite analizar y a diseñar estrategias educativas que sean mucho más justas para las personas, que nos permitan ese reconocimiento y abordar estas intersecciones de una manera más holística, más completa. Tenemos que tener en cuenta que las experiencias de opresión varían según el contexto geográfico, histórico y social. Este enfoque interseccional implica una profunda contextualización de las realidades de los participantes del proyecto, entendiendo cómo las dinámicas de poder varían en diferentes territorios y comunidades. O sea, en cada comunidad, en cada territorio, las dinámicas de poder pueden ser distintas a otro territorio. Al integrar esta perspectiva, el proyecto no solo se enfoca en un aspecto de la justicia social, sino que también aborda las múltiples formas en que las personas pueden experimentar exclusión y vulnerabilidad. Entonces, por eso es ahí cuando pretendemos promover una educación verdaderamente inclusiva y transformadora. Ya nuestro último componente de esta masterclass son las recomendaciones y orientaciones pedagógicas para la aplicación de los enfoques diferenciales en el proyecto de educación con justicia social. Estas recomendaciones y orientaciones pedagógicas específicamente se encuentran en nuestra guía ABC, que anterior al comienzo de esta masterclass les indiqué dónde podemos acceder a ella. La invitación va nuevamente a que podamos acceder y leerla, porque ahí están esas recomendaciones mucho más específicas para que las podamos aplicar en nuestros procesos de formación. El proyecto de educación con justicia social hace que cada de estos roles que están inmersos en el proyecto, ya sea desde el equipo docente, equipo de asistentes operativos, equipo coordinador o las y los participantes, contribuyen a crear un entorno de aprendizaje inclusivo donde se respetan y valoran esas diferencias culturales, sociales y personales, fortaleciendo así el impacto de nuestras acciones formativas. Es ahí cuando decimos que cada uno de nosotros, de nosotras, somos agentes de cambio. En esta parte de incorporación de los enfoques, es aquí donde miramos cómo nos pensamos y cómo concebimos el aula de clase.
En el proyecto de educación con justicia social, el aula de clase es concebida como un espacio democrático, seguro, es el resultado del esfuerzo coordinado de todas estas personas. Aquí las relaciones de poder se transforman en un modelo de igualdad, equidad y respeto, y prácticamente la jerarquía da paso a esa interacción, a esas relaciones horizontales y colaborativas. Entonces, esto es lo que nos va a permitir como tal el reconocimiento a la alteridad, a esa otredad, a esa diversidad de valores, de creencias, de sistemas, de creencias, de valores, de cosmovisiones. Todo eso se puede generar y se va a dar de una manera segura y democrática dentro de nuestros espacios formativos, dentro de nuestra aula de clase. La incorporación de los enfoques diferenciales, como les decía anteriormente, pueden acceder a nuestra guía ABC. Igualmente, también a través de unas cápsulas informativas y de unos podcasts, cada uno de ustedes puede mirar como esos tips para poderlos aplicar y incorporar en nuestros espacios de formación. Y lo pueden acceder a través de la plataforma de Educación con Justicia Social, donde pueden acceder a este tipo de apoyo y de herramientas para que les sea mucho más fácil la aplicación de estos enfoques diferenciales. ¿Listo? Entonces, como tal, hemos llegado al final de esta masterclass sobre los enfoques diferenciales dentro del proyecto de educación con justicia social a través de esta conceptualización de los enfoques. A lo largo de esta sesión, profundizamos en los conceptos clave, exploramos el marco normativo y reflexionamos sobre cómo estos enfoques son esenciales para garantizar una educación verdaderamente inclusiva y equitativa. Lo que hemos compartido aquí no se trata solo de teorías o normativas, se trata de dar esas herramientas para transformar la manera en que nosotros y nosotras entendemos y practicamos la educación, los enfoques territoriales, étnicos, de discapacidad, de género y de interseccionalidad nos van a permitir ver a nuestros participantes no como un grupo homogéneo, sino como personas con historias, identidades, necesidades específicas que debemos atender con mucha sensibilidad y con mucho respeto. Recuerden que aplicar estos enfoques no solo estamos enseñando, estamos creando espacios de justicia, igualdad y dignidad para cada uno de nuestros participantes. Somos agentes de cambio y tenemos en nuestras manos el poder de transformar vidas, territorios y comunidades a través de una educación que sea para todas y todos sin excepción. Antes de despedirnos, quisiera invitarlos a reflexionar sobre cómo pueden llevar lo aprendido hoy a sus propios contextos educativos y desde sus diferentes roles. ¿Qué ajustes o cambios pueden realizar para que sus espacios de enseñanza sean más inclusivos y sensibles a las diversas realidades de nuestros participantes? Este no solamente es el comienzo de un camino hacia una educación justa, hacia el camino de una educación más justa. Esto es el inicio y lo importante es lograr mantenerlo. Les agradezco profundamente por su participación activa y por su compromiso. El impacto de este trabajo no solamente se va a medir en resultados inmediatos, sino en las vidas que tocamos y en las sociedades que ayudamos a construir. Juntos podemos hacer de la educación una herramienta poderosa para la justicia social. Gracias a todas y todos por estar aquí hoy. Sigamos trabajando para que la educación sea un derecho verdaderamente universal e inclusivo. Muchas gracias.